Hola a todos, mi nombre es Eva Barquero, soy la delegada de alumnos Y yo soy Sandra Blázquez, la subdelegada primera. y estamos aquí en una nueva edición de nuestro podcast. Disculpadnos que hayamos tardado tanto, pero somos estudiantes también, acabamos de terminar los exámenes y realmente esta es la tercera vez que intentamos grabar el podcast porque la primera nuestro queridísimo invitado todavía tenía responsabilidades de persona responsable. La segunda, no sabemos qué pasó. Según nuestro pelirrojo y nuestro audiovisuales, había un fantasma. Y bueno, aquí estamos, en la tercera bala vencida, así que vamos a intentar que todo vaya bien. Hoy tenemos con nosotros a un profesor muy querido en la escuela, uno de los mejores, que como nosotros empezó hace más de 30 años en la Politécnica y a partir de ahí nunca supo salir. Y a partir de entonces pues empezó sus andaduras por la Politécnica y hoy le tenemos aquí, así que bienvenido Agustín. Gracias, Eva. Gracias, Sandra. Gracias por invitarme a estar en este podcast con vosotras. Y como dices, es a la tercera va la vencida. Sí, sí. Y bueno, esperemos que esta sea la buena. Y si no, pues habrá una cuarta o una quinta. Eso no Las es- que Bueno, sean. las que sean necesarias. Las que sean exactamente. necesarias porque hablar contigo Exactamente. también es un placer. Muchas gracias. ¿Qué tal la salida de director? Porque claro. Muy bien. O sea, tengo que reconocer que ha sido todo mucho más fácil de lo que yo me pensaba. El pasar a una situación de anonimato es una sensación maravillosa. Sí, al final te das cuenta de que recuperas tu vida, recuperas... Vida que tenía. ¿Qué crees? Recuperas tiempo, que eso es muy importante, porque al final durante los 8 años que he estado de director, más los 2 anteriores de subdirector, seguí haciendo mis actividades docentes, parte de las actividades de investigación, parte de las actividades de gestión, y te das cuenta que ahora las he quitado una parte y por lo tanto las otras pueden tener su hueco. Entonces he conseguido llegar a dormir un poquito más. Entonces, Eso es un logro, eso es un sí, sí, es logro. un logro. No parece mentira, pero es un logro. Sí, sí. Y al Sí. final, jolín. Porque claro, ¿cómo has vivido también el, no sé si llamarlo bajón, pero al final has pasado de ser el director de la escuela por lo que tú llamas el anonimato, que no es tan anonimato como parece, pero sí que es verdad que ha sido como un bajón, no sé si lo has vivido tan como bajón o ya estabas, a ver, después de 8 años, No, a ver, entiendo. no es una cuestión de querer dejarlo. Si ese bajón como tal todavía no me ha dado tiempo a detectarlo, porque a la semana de terminar las elecciones, pues tenía que preparar unas charlas que tenía en Perú a la semana Más trabajo, siguiente y más luego a la trabajo. vuelta, entre preparar otras actividades, planificar el curso siguiente, las guías de aprendizaje, cambio de asignaturas, tengo el pánico de, Dios mío, ¿dónde me he metido para el año que viene? Y creo que esta es la primera semana, o sea, hoy es miércoles, creo que es la primera semana que estoy empezando a notar, resulta que puedo hacer otras A mí más cosas. trabajo. Sí, entonces no puedo considerar que todavía he tenido una situación de bajón. Pero bueno, ya llegará. Bueno, tampoco va a llegar porque ya estoy empezando otros proyectos y empezando a hacer otras Y además cosas. vienen vacaciones. ¿Qué es eso? Y... ¿Qué es eso? O sea, las A ver, vacaciones. en agosto. Sigo diciendo que es eso, o sea, en agosto sí. Este año procuraré, por lo menos podré descansar. Hombre, tendrás menos cosas que hacer. Sí, podré descansar un poco, porque otros años el mes de agosto era un mes que aparentemente es de no actividad, pero estás siempre colgado del teléfono porque te van entrando llamadas, te van entrando facturas, otras cosas que hacer y tener que estar siempre pendiente una semana, pues daros cuenta que en los últimos 8 años la primera semana de agosto siempre es la matriculación de los nuevos, la última semana de agosto es preparar la jornada de acogida, que aunque habitualmente se dedicaba Manuel o Pilar como subdirectores de ordenación académica, y en la última semana habitualmente Sandra como preparación del siguiente semestre, pues siempre estabas pendiente. Entonces del mes de agosto, que es nuestro mes de vacaciones, tenías 2 semanas que bueno, podrías desconectar. Luego tendrás el síndrome, yo lo llamo síndrome del miembro fantasma, que es algo que a mí me pasa mucho de cuando dejas un cargo tan de gestión o de responsabilidad, el luego buscar más cosas y meterte tú solito en cosas, porque decir, jolín, llevo tanto tiempo haciendo estas cosas que es como necesito más, pero también... Pues fíjate, ahora lo que más he hecho lo que más he hecho de menos, mi primer objetivo es el leer y estudiar. Porque hay cosas que sí he tratado de mantenerme más o menos al tanto y más o menos actualizado, pero la velocidad a la que ha evolucionado el mundo es enorme. Entonces,
Quiero dedicar lo que me queda del mes de julio y el mes de agosto a reciclarme. A Para no me ponerte al tener que día. echar a un contenedor al amarillo de reciclaje o alguna cosa así. Ya. Yo quería hacerte una pregunta y es, tú empezaste también como nosotros en delegación. Ujú. Hemos estado investigando, fuiste delegado de escuela Sí. hace ya mucho tiempo. También luego pasaste al equipo de delegación UPM, estuvimos viendo que estabas en parte como de comisión, de unas comisiones. Participaba en comisiones. Sí. En UPM no estaba yo directamente, había un compañero Ujú. mío que era Carlos Seguro de Frutos, que era el que estaba allí más metido. Pero sí, sí, empecé como vosotros en delegación. O sea, la situación es que yo tuve otro mundo estudiando. O sea, entiendo sobre todo, y algo que me permite empatizar mucho con los estudiantes es que cuando el primer año se les atraganta una carrera, le digo, no te preocupes, te puedes estrellar. Yo me estrellé durante mucho tiempo. Entonces, no tienes que arrepentirte nunca de que estés estudiando y te des cuenta de que has elegido la carrera equivocada. De fallar. Sí, sí. Puedes No, aprender no es fallar, después. es un aprendizaje. Ujú. Tú crees que lo que has empezado a estudiar te gusta y de repente te das cuenta de que no, que qué haces tú aquí, ¿no? Claro. A mí me pasó con Teleco, yo empecé a estudiar Teleco y me di cuenta que la carrera en sí no me gustaba y estaba estudiando mal. Me vino informática, cambié la forma de estudiar y me puse a estudiar y ya fui a curso por año. O sea, no, o sea, uno tiene tiempo de equivocarse. Y curiosamente, cuando yo venía de Teleco, empecé en la escuela, pues venía con asignaturas que me pudieron convalidar, con lo cual fantástico, porque pude rentabilizar parte del esfuerzo que hice allí. Y lo típico, aparecieron los estudiantes de delegación diciendo, necesitamos gente. Y dije, bueno, pues tengo tiempo, soy gente, pues Aquí estoy. y ahí, aquí estoy. Entonces empecé a participar en actividades, en comisiones. El segundo año que estuve, participé, fui delegado de escuela, o sea, cuando estaba en segundo, no Fue el recuerdo que segundo era. año ya, es que El segundo Es que año eso sí es estaba en duro. segundo, era sí, es segundo año. Sí, lo que pasa es que bueno, ya tenía más años que el resto. Sí. Eso también Bueno. ayuda. Estamos hablando del curso 90-91 Sí. y luego ya en el 91-92 pues ya di un paso atrás y me quedé dando soporte a los siguientes delegados de Porque en Teleco estudiantes. no hiciste nada de No, en delegación, Teleco me ¿no? dedicaba a estudiar mal, pero me dedicaba a estudiar. Algo bueno está No, ahí. no, Invertías no. demasiado tiempo Sí, o sea, y... fijaros que, o sea, cuando digo empezar a estudiar mal, y es un consejo que puedo darle a todos los estudiantes. Yo cuando estaba estudiando Teleco me pasaba 5 horas diarias estudiando, Ujú. de lunes a domingo, pero Muy bien. estudiaba mal. Entonces, Poco efectivo. sí, Claro. era ineficiente. Ujú. Luego me di cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Cuando llegué a la escuela me di cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Entonces, a veces no es que te pases muchas horas delante del libro, sino que si te pasas haciendo las mismas cosas mal, pues siempre las vas a hacer mal. Me ha pasado. ¿Verdad? Es bastante normal. ¿Cuál dirías que es un poco, bueno, cuáles son un poco las diferencias de delegación de cuando tú estuviste de delegado a ahora? Porque las cosas han cambiado mucho, hemos tenido muchas cosas entre medias que nos han obligado incluso a cambiar. A mí me han obligado a cambiar desde que entré hasta este año que soy Sí. delegada. ¿Y cuáles son un poco las diferencias que tú notas entre la representación de entonces con ahora? Vale. Es una muy buena pregunta y no es la típica respuesta, ¿no? A ver, en el fondo no han cambiado las cosas. Es decir, el espíritu de los que estáis o de los que estábamos en delegación es el mismo, porque lo que buscas es el defender a los estudiantes, el hacer las cosas para que tus derechos y tus obligaciones, porque no solo hay que pensar en los derechos, el derecho y las obligaciones se cumplan. Y probablemente la principal diferencia es que en mi momento no había tantas actividades o tantas obligaciones, vamos a decir, organizativas o estructurales. En mi momento teníamos las comisiones de selección, planes de estudio, siempre estábamos con comisiones de planes de estudio, el equivalente, algunas actividades equivalentes a las comisiones de ordenación académica actuales, que antes no había tantas. Y ahora lo que ocurre es que tenéis mucha más carga burocrática, que antes no la había. Entonces, probablemente teníamos una mayor carga diaria, teníamos un contacto mucho más directo con el director o con el subdirector de ordenación académica, bueno, con el jefe de estudios, y no teníamos tanto compromiso de reuniones como tenéis ahora. Entonces, esa sobrecarga de gestión es mucho mayor ahora de la que había hace pues, 35 años. Ya. Ujú. Bueno. ¿Y por qué director? ¿En qué momento te llegó a ti plantearte
ser director? Pues mira, estaba harto de quejarme de que todos los directores hacían las cosas mal y de quejarme de que no sé que cómo podía ser que no hicieran las cosas. Terminé la tesis, que eso también fue un punto de inflexión. Digamos, cubrí mi itinerario, mi desarrollo como investigador. Y cuando llegó el momento en el que el anterior director, Jesús García López de la Calle, terminaba, pues planteé por qué no voy a intentar plantear soluciones en lugar de simplemente quejarme, ¿no? Porque cuando estás desde el otro lado, Es muy siempre es fácil. muy fácil decir, es que habría que hacer esto, qué mal lo hace el director o qué mal lo hacen el resto de personas, ¿no? Y entonces me planteé, tengo ideas, creo que se pueden hacer las cosas de otra manera, pues ¿por qué no intentarlo? Ujú. Y entonces decidí dar el paso adelante de no voy a quejarme, voy a intentar poner soluciones. Y si cuando lo intente no encuentro o no consigo poner soluciones, pues entonces darle un paso atrás y que venga otro Sí, pero al menos que ya las has tome. hecho algo, ¿no? En Por plan, lo has menos intentado. ya tengo Claro, la excusa o tengo la justificación de he intentado resolver problemas y no lo he podido hacer. ujú. O no era tan fácil como yo creía. Que es mejor que no hacer nada. Claro, o sea, es muy fácil quejarse, siempre desde fuera es muy fácil quejarse. Es que hay que hacer, no, Sí, intenta sí. hacerlo, ponte a hacerlo. O sea, eso de ponte en las botas o ponte en los zapatos de... Sí, eso a nosotros también nos pasa mucho. Sí. De haz esto y sí que es verdad que es como, jolín, tenemos muchas cosas y estamos trabajando en muchas cosas y como la gente exige mucho y lo quiere todo muy rápido, no se pone en nuestra piel de, oye, estamos haciendo otras cosas y a lo mejor hay momentos que tenemos unos picos de trabajo enorme y como cada uno mira su ombligo y cada uno quiere lo suyo, entonces hay veces que es súper complicado, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, es una cosa, cargos de gestión me gustan muchísimo y te llenan muchísimo. Y eso mucho trabajo también. Sí, y son mucho trabajo, muchas horas. Pero- Echamos más horas y sabemos que vosotros también echáis más horas de las que Pero os compete. aparte te das cuenta de que las cosas muchas veces son de una manera porque la normativa, los reglamentos son Y así. que no puedes hacer otra cosa. Y para poder hacer cambios tienes que seguir una serie de reglamentos, una serie de normativas. No puedes hacer los cambios según te vienen a la cabeza, porque no se puede. O sea, si no estaríamos en un constante ir y venir, ¿no? Estaríamos con una deriva que no es la adecuada. Entonces, cuando detectes que hay algo que funciona mal o una cosa que se puede mejorar, lo que tienes que plantearte es tu hoja de ruta para mejorarlo, siguiendo los procedimientos, y eso consume mucho tiempo. Pero bueno, lo que no puedes es Es no lo que hay. intentarlo. Claro. Además, después aprendes como persona, ¿no? Te desarrollas Sí. como a ti mismo y tal. Sí, sobre todo te das cuenta de que las personas que están a tu alrededor son personas, que eso suena para una perogrullada, ¿no? Suena bastante obvio, pero te das cuenta que al final una organización funciona porque las personas funcionan, las personas interactúan y hacen su trabajo colaborando unas con otras. Si tienes personas que están cortocircuitadas, la organización no puede funcionar. Ya. Entonces, el principal trabajo de una dirección o el principal trabajo de un director es conseguir que el número de cortocircuitos sea el menor posible. Porque la gente es buena. La gente lo que quiere es trabajar y venir a hacer bien su trabajo. Y si les das las posibilidades de hacer las cosas de una manera adecuada, vas a conseguir éxito seguro. Claro. ¿Y tú qué aprendiste de tu trayectoria como delegado? En plan, de un año a otro, ¿qué aprendiste? Como delegado, Sí. pues a ver, lo primero es que no me di cuenta, o sea, no tenía ni idea, cuando yo entré en delegación, no tenía ni idea de que era eso de delegación de alumnos, que es lo que os pasa a la Sí, mayoría. suele Te pasar, suele secuestran pasar. O como a todos. lo que nos pasa a la mayoría. Entonces, cuando ya empiezas a entender dónde está tu rol, lo que sí te das cuenta es que tienes más fuerza y más poder del que realmente te crees. No. Porque no eres una persona, eres, en vuestro caso, como representantes de estudiantes, sois la voz de 2.200 estudiantes. Cuando Eva habla, es la voz de 2.200 personas. O cuando tú hablas, Sandra, es la voz de 2.200 personas, que son los estudiantes de la escuela. Y no es lo mismo que un estudiante que pasara por la rotonda y que entrara por aquí y dijera, es que hay que hacer estos cambios. No, a que la delegada le diga al director del centro, tenemos este problema, Ya. porque este problema representa a 2.200 personas. Entonces, esa conciencia de la responsabilidad y la representatividad que tienes es lo que te hace cambiar.
Y entonces te hace cambiar el que ya no empiezas a pensar como tú, sino empiezas a pensar por el bien del colectivo. Y a veces el bien del colectivo no es el que tú quieres. Y en muchos casos también el colectivo a veces te deja descubierto. Sí, un poquito. Sí, sí, te deja, tú vas dando la cara porque al fin y al cabo te toca ser El la que recibe los lanza, eres la golpes. punta de lanza Ujú. y a veces te das cuenta que es que se ha roto el vástago. Y Ya. estás tú avanzando y estás solo y miras y no hay nadie. Pero bueno, esas cosas también las aprendes y consigues entender que una cuestión es lo que tú consideras que es adecuado, otra cuestión lo que para el sistema es adecuado y otra cuestión la que tus representados consideran que es adecuado. Entonces, el buscar ese equilibrio es complicado, Ujú. pero es la vida misma. Hay Ya. un equilibrio que a mí también me ha ayudado mucho. Una de las cosas que más he aprendido es cuando entras a delegación, sobre todo, generalmente, sueles tener una edad muy temprana. Hablamos en nuestro caso últimamente de 18 o 17 años incluso. Entonces sí que es verdad que tú, por ejemplo, llegas a un cargo de gestión y de repente te das cuenta de que tienes una responsabilidad que a lo mejor con 18 años se te viene grande. Entonces a mí me ha gustado también el aprender a mantener ese equilibrio de mantener los pies en la tierra, de, oye, este cargo de gestión no es para que yo subirme, sino mantenerme en la tierra y poder tener esa mentalidad de estar haciendo las cosas por el resto y no simplemente por ti, porque sí que es verdad que de repente te encuentras con, vamos a llamarlo, un poder de hacer cosas y que a lo mejor esa balanza de actuar por el resto, que es para lo que estás, y actuar por lo que a ti como persona te pueda interesar, porque hay momentos donde, como toda persona, eso también es una balanza que tienes que equilibrar, porque al final con 18 años es verdad que se te viene una cosa muy grande y tienes que mantenerte en la tierra, y eso sí que me ha gustado mucho aprender también. Y al final, pues es lo importante de representar al resto. Yo hay una cosa que te quería preguntar y es, has estado 8 años en dirección, más los 2 de subdirector. ¿Hay algo que se te haya quedado por el camino, que se te haya quedado la espinita de querer hacer? A ver, son 8 años, pues yo con un año a mí se me han quedado, con 8 años a lo mejor. Sí, a ver, en estos 8 años hemos hecho muchas cosas. O sea, hemos hecho muchas cosas, hemos sobre todo afrontado un relevo generacional, que cuando nosotros entramos había una política de universidad que venía derivada del anterior equipo rectoral, o sea, no era una cuestión que fuera solo derivada de la escuela, sino había un cambio había unas condiciones económicas y sociales dentro de la universidad que eran complicadas. Y lo primero que hicimos, porque era nuestra prioridad, era el planificar cómo debería ser el relevo generacional de la escuela. De hecho, la primera reunión que tuve con el rector, con Guillermo Cisneros, ya me fui con un plan y le dije, rector, tenemos un problema. Como buen director. Se quedó asustado porque le hice una radio. Sí, sí, porque yo le iba con mis números y le dije, mira, tengo en los próximos 7 años, me van a jubilar no sé cuántas personas, hay una inflación de puestos de profesor, no la podemos cubrir y tenemos que hacer un plan de incorporaciones. Y entonces le hice una radiografía de cuál era la situación de la escuela y diseñamos un plan de unos 5 o 6 años cubrir ese relevo generacional con una política que permitiera que la escuela tuviera una situación de estabilidad. Lo bueno es que con 8 años hemos podido desarrollar ese plan que en el año 17 diseñé o le llevé a Guillermo Cisneros y que pude desarrollar con José de Frutos, que era el gerente. Entonces, esa situación que era muy importante, luego llevaba asociada algo que todavía no hemos podido llegar a desarrollar, que tiene que ver con el ajuste y la reorganización de la oferta formativa de la escuela. En el primer mandato, en la primera legislatura de 2017-2021, no se pudo hacer simplemente porque técnicamente no era posible. ¿Por qué? Pues que los grados se aprobaron en 2014. Para poder hacer cambios suficientemente importantes había que esperar a la renovación de las acreditaciones. Eso nos llegó en los años 21-22 para poder hacer luego la integración o las posibles integraciones de grados, porque deberíamos haber hecho una reestructuración de esos grados, pero no por simplificar el mapa de titulaciones, sino simplemente por dar flexibilidad a lo que tenemos. Entonces, todo eso consume tiempo y cuando ya estábamos en condiciones de hacerlo, estábamos en el tiempo de salida. Ya. Entonces, dejar presentadas unas modificaciones de planes de estudio para que el siguiente equipo directivo las tuviera que realizar o las tuviera que sufrir
sin haberlas diseñado, pues no me pareció adecuado. Entonces, por eso se quedó parado. Pero sí es un tema que debería abordar la escuela. El tema de que modificáramos la estructura de las titulaciones que tenemos para incrementar optatividad y poder dar cabida a menciones, Sí. que eso nos permita ser más flexibles. Ojo, no es porque haya títulos que vayan mejor o que vayan peor, sino simplemente es porque hay que ser flexibles para que los títulos de la escuela a futuro puedan adaptarse a las necesidades del mercado. A día de hoy esa alternativa no la tenemos. Si mañana queremos sacar un grado en ciberseguridad no podemos, porque estamos restringidos por el número de créditos que impartimos, por la capacidad docente de los profesores y no tenemos margen, porque la estructura de los planes de estudio no es. Entonces, si consiguiéramos modificar la estructura, parte de las integraciones estaban hechas para soportar menciones, tendríamos unos grados que serían mucho más flexibles. A día de hoy la estructura de la escuela debería haberse quedado con 3 grados: software, computadores y ciencia de datos. Y a partir de ahí jugar con menciones. En el momento que consigamos llegar a esa situación, podríamos considerar que la escuela, desde el punto de vista académico, tendría una situación estable para los próximos años. No dependeríamos de determinados cambios normativos. Eso se ha quedado por hacer, pero bueno, nos ha ido cogiendo el tiempo, han ido cumpliendo los plazos, las renovaciones, los sellos, pues, Sí. Al final se te echa un poco el tiempo y sobre encima. todo el no querer dejar las cosas a medias. Ya. Porque para mí había sido muy fácil en el Empezar, año ¿no? 2023 o en el año 2024 lanzarlo y decir, bueno, el siguiente equipo directivo Sí, ya está, me lavo las que lo manos. tenga que implantar. Implantas algo que no has diseñado, implantas algo que no has estado en la concepción y ahí te quedas, ¿no? Entonces creo que era una jugada demasiado arriesgada, que podría haber salido bien, pero no quise hipotecar al Ya, siguiente por si equipo acaso. directivo en esa dirección. Ujú. Entonces, eso sí se quedó en el tintero. Lo demás yo creo que prácticamente todo lo hicimos. Todo lo que nos habíamos comprometido lo hicimos como equipo directivo en el periodo 2017-2025, ¿no? En esos 8 años. ¿Hay alguna decisión o algún momento que tú recuerdes más duro? ¿Alguna decisión, la decisión más complicada que te haya tocado tomar en estos 8 años? Algo que te haya marcado de forma no negativa, pero sí que hayas dicho, jolín, me ha tocado. Sí, de esas ha habido bastantes y lo que sé es que estoy orgulloso de haberlas tomado, ¿no? En el año 2020, cuando llega la pandemia, En la pandemia. sí, entonces me acuerdo que nos iban a cerrar un miércoles, en el mes de marzo, Sí. y reuní al equipo directivo. Habíamos estado siguiendo durante las semanas anteriores cuál era la evolución de la pandemia. Cuando ya llega la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar todos los centros, lo que decidimos es un lunes, suspender las clases del lunes para el martes. Entonces esa decisión fue dura porque no era fácil decirle a todos los profesores mañana no vengáis, decirle a los estudiantes mañana no vengáis, que estamos cerrados. Sí, claro. Y vamos a empezar desde el día 1 a planificar lo que va a ser el mes de septiembre. O sea, yo ya no estaba planificando ¿Cómo terminamos? cómo terminaba, porque ahí ya veríamos, porque sabemos que vamos a estar inicialmente en las previsiones, era esta Semana Santa, sabíamos que era irreal y mi objetivo era que en septiembre pudiéramos abrir con las mayores condiciones y con las mayores medidas de seguridad. Entonces, esa decisión para mí fue importante. Y bueno, no tengo muy claro si con eso ayudamos a que hubiera algún estudiante o algún profesor o algún PTGAS que no se contagiara, pero sí, sobre todo me hizo poner en valor la capacidad que tenemos como gestores de no pensar en el mañana, sino pensar en qué va a ocurrir dentro de 6 meses. De hecho, la principal labor de un director no es ir resolviendo el día a día, sino tú tienes que estar pensando en los próximos 6, 12, 18 meses. A largo Tú plazo. vas un año y medio por delante de lo que es el funcionamiento del centro, porque hay cosas que tienes que planificar con ese tiempo. Entonces, esa decisión fue importante. Otra decisión curiosa, pues fue el día de la Filomena. Yo estaba aquí a las 9 de la mañana, como a las 8 de la mañana, como todos los días, estaba empezando a nevar. ¿Qué tan tocado catástrofe? Y a las Fue. 12 decidimos cerrar el centro. Y estaba con Jesús Martínez, que era el secretario por entonces, y dijimos, mira, vamos a llamar a los profesores que tienen clase esta tarde de los másteres, títulos propios y títulos oficiales, y les decimos que no vengan, que vamos a cerrar el centro y a las 12, si no recuerdo mal, cerramos toda la escuela. Y nos fuimos. Conseguimos salir y conseguimos llegar a casa todo. Luego ya estuvimos una semana hasta que conseguimos
poder volver a realizar algunas actividades. Entonces son decisiones que son difíciles de tomar porque dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque tú miras el manual del director y eso no te viene. ¿Cómo se resuelve una pandemia? No, por más que buscas en el En la índice no teoría no está. está. Hubo un apagón. Bueno, sí, pero el apagón, eso ya fue una cuestión, bueno, es que se le va a hacer, se va la luz, pues se va la luz. Pero estabais Entonces, aquí, ¿no? sí, no, Estabais... sí, estábamos aquí, como siempre, Os llevo aquí. como siempre. Entonces, sí, son decisiones que son complicadas. ¿Y qué más decisiones? Pues no sé, seguro que si me dejas 3 minutos pienso alguna otra decisión complicada que he tenido que Sí que tomar. es verdad que, por ejemplo, lo que hablabas antes de la capacidad gestora, sí que nosotros, yo es verdad que no lo viví en el momento COVID, yo estaba todavía en cuarto de la ESO, no sabía que quería estudiar, pero sí que es verdad que es algo que a lo largo de los años pues hemos ido comentando en las delegaciones, que al final la capacidad de gestión que tuvo tanto dirección y la comunicación que tuvo con delegación, porque en ese momento también éramos bastante un puente entre los alumnos y la escuela, sí que se recuerda muchísimo la buena gestión que se hizo, el impulso tecnológico que también se tuvo que hacer, tema de videollamadas y todo eso, teletrabajo, pues al final todo se reincorporó y al final eso es algo que se recuerda mucho en delegación y muchos delegados, Yuba en su momento cuando era delegado COVID también lo recuerda mucho como una buena gestión y a todos nos pilló una pandemia, claro, nadie sabe cómo funcionar, pero creo que al final hubo muy buena comunicación y muy buen trabajo por parte de todos en esta escuela. Y eso también es una cosa que siempre agradecemos porque al final... Ujú. Sí. ¿Qué cambio has notado que sea el que más haya sobresalido de cuando empezaste de director y a cuando has salido? En la escuela en general y tanto con estudiantes también. Como escuela, como colectivos, pues que ha habido muchos cambios. O sea, fíjate que en 2017 el principal problema que teníamos era una plantilla envejecida. Ujú. O sea, hemos tenido muchas jubilaciones. Yo, si no recuerdo mal, del 17 al 25, pues alrededor de 60 profesores se han incorporado. Entonces, Sí. ese cambio o esa inercia ha generado un impulso muy positivo a la escuela. Entonces, ese cambio es muy importante. Fijaros además que el cambio de estructura de escuela, porque ese cambio de cromos de profesores que se jubilan y profesores que entran, genera un impulso que hace que la escuela esté en una tendencia ascendente. No es mérito mío, es Estos mérito de los profesores. profesores que entran. De hecho, lo que hemos hecho desde la dirección es impulsar las ganas de trabajar de la gente. Lo que hemos hecho no es frenar, sino además intentar acelerar su desarrollo profesional. Entonces, ese cambio de mentalidad en el personal, en el PDI fundamentalmente, es un cambio muy importante. Fijaros que, y me voy a remontar, cuando yo entré, yo era, o sea, estamos hablando del año 92, yo entré de profesor en la escuela. La mayoría de los profesores de la escuela éramos titulares de escuela universitaria, es decir, éramos profesores, no doctores, la mayoría no éramos ingenieros, o sea, éramos muchos diplomados en informática, no éramos licenciados en informática, luego ya con la evolución de la licenciatura en ingeniería técnica e ingeniero, eh, muchos no éramos ingenieros. Durante el tiempo en el que fuimos siendo profesores nos formamos para ser ingenieros. Cuando ya tuvimos la titulación, vamos a llamarle superior, cuando ya teníamos la titulación de ingeniería, una gran mayoría seguimos apostando por hacer nuestros doctorados, porque al final lo que no tiene sentido es que un profesor de universidad no sea doctor, porque al final estás en la máxima organización formativa, Sí, que después los la máxima formación estudiantes, académica, y lo que deberías exigir claro. es que los que forman parte del claustro tengan el máximo nivel académico, que en este caso es que sean doctores. Entonces, en el año 92 muchos éramos diplomados ingenieros técnicos, bueno, más adelante. Con las jubilaciones, o sea, en un momento dado van produciéndose incorporaciones y eso te va congelando la entrada. Entonces, a partir de 2010, 2014, 2017 se van produciendo jubilaciones y el personal que se jubila en su mayoría eran profesores que eran ingenieros, eran diplomados, con lo cual en su tiempo la mayor actividad había sido docente. O sea, una gran parte de mi tiempo ha sido docencia y no te has centrado en investigación. Entonces, ese relevo de cambio profesores con su vocación docente con su vocación docente e investigadora, van mezclando los dos temas, eso ha generado un cambio muy importante en el
futuro de la escuela y en el sentir de la escuela, lo que hace que ahora si vais por cualquier despacho o vais o hables con los profesores, no solo se centran en sus clases, sino piensan en proyectos de investigación, piensan en qué actividades están haciendo. No, no, El sí, nivel sí. de publicaciones Ese es cambio también se enorme está notando mucho. y Sí, eso sí. es un valor añadido. Hace que realmente la escuela deje de ser una escuela universitaria, que era en el año 92, en 2010 se produce el cambio, la escuela técnica superior, pero no nos lo habíamos creído. Y a día de hoy somos una escuela técnica superior donde tenemos un conjunto potente de enseñanzas de grado, unos másteres potentes y un programa de doctorado que tiene una buena salud porque está soportado por investigadores que tienen un índice de publicación bestial. Entonces, ese cambio sí es importante a nivel de escuela. A nivel de estudiantes, pues una vez superados los problemas de la incorporación de la entrada de Bolonia, porque con las ingenierías técnicas, con los cambios que había, Sí, hubo un descenso importante de estudiantes. Bueno, si no recuerdo mal, en 2017 teníamos como unos 1.200, 1.400 estudiantes, ahora estamos en 2.200, estamos creciendo en el número de estudiantes, tanto de grado como de máster, pues ahí también ha habido una evolución importante. Y lo que sí hemos conseguido es adaptar para que la escuela pueda acoger a los estudiantes que llegan con las inquietudes que tiene un estudiante ahora de 18 años y consigamos en 4 años ponerlos en el nivel que necesitan las empresas. Entonces, ese cambio yo creo que sí es importante a nivel de escuela. Ya. Yo quería hacerte una pregunta y es, lo voy a comparar un poco con lo que es mi puesto también. Yo, por ejemplo, hay veces que yo llego a casa y digo, vale, tengo el cargo de responsabilidad de ser delegada, además voy a mis clases a estudiar, en tu caso a darlas, en mi caso a aprenderlas. Y sí que es verdad que yo llego a casa, pues al final, después de muchas horas de gestión, y muchas veces tengo el remordimiento de no haber estado tiempo con mi familia o mis amigos porque lo he invertido aquí. Y sí que es verdad que yo buscaba la salida de jolín, buscar el bien social, y al final siempre ha sido mi escapatoria para darle como una justificación a esa falta de tiempo que le daba a mis seres queridos. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí, sí, o sea, en el momento que tú entras en cargos de gestión y en cargos directivos, sabes que la familia pasa a un segundo plano y es un sacrificio muy grande para la familia. Nunca les puedes agradecer suficiente ese tiempo, el que te hayan dejado quitarles el tiempo. Pero además es muy difícil explicarles, porque a mí me pasa que al final delegación es una cosa que sí, yo le dedico, al final yo creo que también es vocación, yo le dedico muchas más horas de las que tendría por qué dedicarles, al final he dormido poco algunos días porque me ha tocado. Y es muy complicado explicar esa vocación porque realmente es una vocación de un bien social, pero realmente hay veces que me preguntan, jolín, ¿y por qué tanto tiempo? Entonces Sí, es como difícil que explicarlo, pero sí que es verdad que, no sé, a mí me ha llenado mucho siempre. Sí, pero a ver, yo creo que cuando te dedicas a temas de gestión, es lo que te decía, tú crees en una idea, tienes un ideal de hacia dónde quieres ir y antepones el ideal a todo lo demás. Y yo al final lo que terminaba sacrificando son las horas de sueño. O sea, yo siendo director de la escuela, pues lo que sí respetaba una serie de horas para mi hijo. Y entonces yo salía de aquí, me iba a recoger a mi hijo, pasaba la tarde con mi hijo, estudiando lo que hiciera falta, siempre actividades extraescolares, porque como no vas a tener un hijo que no le llevas a extraescolares. Y luego cuando ya terminaba el día, es decir, has cenado y mandas a tu hijo a dormir, entonces es cuando empieza la continuación de tu tarea laboral, que has hecho un parón de 4 horas y esas 4 horas las prolongas. Entonces era muy fácil que te acostaras a la 1, a las 2 de la mañana y te levantaras a las 6 de la mañana o 7 no, sí, es muy duro. para ir a trabajar. Pero es tu decisión Sí, sí, sí. y al final tratas de conciliar lo mejor posible la vida laboral y familiar. Que muy bueno. difícil. Sí, pero bueno, al final siempre tienes el apoyo, siempre he tenido el apoyo de mi hijo que me decía, papá, si lo que tú hagas está bien. Entonces siempre ese refrendo y al final también te termina estrechando los lazos, ¿no? Porque el tiempo que pasas con tu hijo lo valora, tú lo valoras, sabes que ese tiempo es oro. Entonces si son 4 horas, sabes que son 4 horas al día, ¿no? Por el resto del tiempo también está en el colegio, tiene que hacer sus cosas. Pero es muy complicado. Al final también es muy complicado también conciliar con la frustración de que todo el tiempo que tú inviertes quizás no sea
no se reconozca como... Que yo nunca he esperado reconocimiento, pero sí que es verdad que es muy difícil que la gente valore todo el tiempo que tú inviertes, porque al final inviertes muchísimo tiempo y eso no se ve. O sea, al final a la gente externa, a estos tipos de cargos les importa el resultado, no cómo han llegado hasta ahí. Entonces, de ahí todas las presiones que te meten. Entonces, sí que es verdad que es complicado conciliar con esa frustración de, jolín, duermo poco y tú no lo valoras y encima me metes presión. También es complicado. Sí, pero hay otra cuestión que es mucho más importante y yo creo que en estos 8 años que he sido director, para mí ha sido digamos, el hilo conductor. Y es que el trabajo no me importa, me importan las personas. Por supuesto, hay veces que tienes que tomar decisiones que van en contra de personas, ¿eh? O sea, en estos 8 años ha habido decisiones que se han tomado o que he tomado o que hemos tomado como equipo directivo, que ha habido personas que han salido perjudicadas. Pero tienes que buscar el equilibrio entre el bien social y las personas. Entonces, esa parte de sé que no me estás entendiendo, estoy tomando decisiones que tú consideras que lo estoy haciendo mal, pero tengo que tomarlo porque no hay otra alternativa, porque el no tomarlas genera unos perjuicios todavía mayores. Bueno, lo tienes que asumir. Cuando eres director o en tu caso cuando eres delegada, tomas decisiones que sabes que unos van a pensar que son acertadas, otros van a pensar que están equivocadas y tú lo haces lo mejor que puedes, porque tienes esa visión global, tienes ese pensamiento de que crees que es lo mejor para la institución. Si te equivocas, pues, bueno, de sabios es rectificar o lo que no tienes es que decir esta era la solución buena cuando sabes que te has confundido. Nadie nace sabiendo y eso es algo que también nosotros aprendemos mucho y nos damos el espacio también de errar y aprender de ello. O sea, al final con el tiempo sí que es verdad que yo que soy una persona perfeccionista, pues los errores los llevo muy mal, pero sí que es verdad que he aprendido a, jolín, lo he hecho mal, me doy ese espacio de decir lo he hecho mal y voy a ver cómo lo hago lo mejor la siguiente vez. Entonces eso también lo aprendemos mucho en este tipo de cargos porque nadie nace sabiendo. O sea, tú cuando entras a un cargo ya sea de director, de subdirector, de rector o lo que sea, pues es normal que falles porque nunca lo has sido. Y al final aprendes en el camino y está bien también darse ese espacio de fallar y no martirizarte. Y si te has confundido, pues pedir perdón, o sea, no es... O sea, a veces el pedir perdón no sirve porque es que no tiene vuelta atrás, pero por lo menos dices, mira, es que pensé que este era el camino. Pero bueno, es... ¿Y a vosotros os ha pasado que, bueno, a mí me ha pasado este año, de, o sea, no poder dejar el trabajo cuando se supone que estás en tu break de descanso y tal? El estar todo el rato, aunque tú lo intentes, estar todo el rato en el run ahí intentando pues solucionar lo que sea o pensar en lo que está pasando. Sí, pero eso no es una cuestión solo de que estés en un cargo de gestión, es una cuestión de ingeniero. Es una cuestión de ingeniero, sí. Y yo, fíjate, cuando voy a dar charlas a los colegios, que todos los años voy como a 8 o 10 colegios en función de cómo vayan las solicitudes que hacen a admisión del rectorado, lo que les digo es que la profesión que tenemos como ingenieros es probablemente la segunda profesión, si no la primera más bonita. O sea, me pongo al nivel de los médicos, pero simplemente porque al final el resultado de los médicos es que salvan vidas. O sea, cuando un médico hace una intervención, lo que puede estar evitando es que una persona muera o no. Y entonces simplemente considero que ellos probablemente sean los que tienen la profesión más bonita. Pero sin embargo, creo que, y como ingeniero pienso que la nuestra todavía es mucho más bonita. ¿Por qué? Porque cuando un ingeniero, y me da igual la disciplina, en este caso como un ingeniero informático, ¿no?, de cualquiera de las disciplinas de la informática, cuando tú terminas y entregas un producto, todos los usuarios se sienten felices. O sea, tú te has pasado muchas horas sin dormir, pero cuando luego ves que esas personas pasan a tener una mejor calidad de vida, porque lo que era un proceso tedioso, tú se lo has automatizado, se lo has simplificado, le estás dando una mayor capacidad de trabajo o una mayor capacidad de reacción, eso no tiene precio. Entonces, sí hay muchas veces que tú te llevas el problema a casa, de ver cómo lo resuelves. A veces la línea 48 falla. Por ejemplo, sí, y no sabes el por qué ocurre eso, exactamente. O no simplemente es porque, había puesto la condición al revés, ¿no? O sea, no te das cuenta.
No, y siempre intentas mejorar. O sea, tú Sí, intentas que los programas o lo que sea lo planteas de una forma y siempre tienes ese puntero hacia arriba de quiero mejorarlo, quiero que se automatice aún más y eso es al sí, final. sí, porque al final es nuestra condición de ingenieros. Entonces, en ese punto te llevas los pensamientos y cuando estás realizando acciones directivas te pasa lo mismo. Cuando tienes un problema que no sabes cómo resolver, eh, a mí me pasaba y a lo largo de los 8 años con el equipo directivo, para cualquier situación que se nos planteaba teníamos 4 alternativas y explorábamos las 4 alternativas y cuando teníamos 4 decíamos cuál es la mejor Y y elegías ahí. apuestas por una. Ujú. Y unas veces te sale bien y otras veces te sale mal, pero que no sea porque no tienes ideas. Sí. Entonces hay muchas noches que estás ahí pensando, te levantas por la mañana y dices, pero si era así de sencillo. Pero no es porque es nuestra formación de ingenieros. El problema es que eso lo vamos a llevar, los que tenemos ese alma ingeniero, lo vamos a llevar toda la vida. Yo quiero preguntarte ahora ya más un poco, pues no solo has sido director, también has sido profe, Sí, estudiante, y quiero preguntarte un poco sobre tu carrera desde que decidiste, en tu caso, ser teleco, que luego viste que sí, te equivocaste, sí, hasta asignaturas que has dado, que hemos visto que has dado muchísimas, hasta acabar en investigación, en temas sí. ágiles y metodologías. ¿Cómo ha sido un poco tú desde el principio? Pues no, no, estoy organizando. O sea, no es que Me esté. No, gustaban los routers. sí, no, a ver, la cuestión es muy sencilla. Yo entro en el año 92 de la mano de Carlos del Cubillo, que en su momento era jefe de estudios. Ujú. Y a mí me gustaba toda la parte de algoritmos, algorítmica, y me llamaba mucho la atención. Entonces entré a dar la asignatura de algoritmo estructurado del plan 83, asignatura anual. A partir de ahí estuve pues como 4 o 5 años centrado sobre todo en así, bueno, no, como 10 años al final estuve dando las asignaturas relacionadas con el tema de lo que ahora sería fundamentos de programación, estructuras de datos, bueno, Sí, sí. eh, Programación. Sí, programación. totalmente. Luego, en el año, cuando se aprueba el plan 92, pues este mismo Carlos Cubillo me plantea un reto y es, oye, quiero que entres en ingeniería del software. Entonces, para mí eso representó un cambio de mentalidad, Ujú. porque seguí dando asignaturas de programación, seguí dando estructura de datos 1, estructura de datos 2, algorítmica, y además empecé con ingeniería del software. Entonces ahí descubrí un mundo de, no solo es programar, sino que hay que aprender a enseñar a la gente a hacer las cosas en grande. Entonces a partir del año 92, bueno, estamos hablando del año 93-94, porque empezó el plan 92, que empezaría en los años siguientes. Y eso además me hizo cambiar la mentalidad, no solo porque vi que la informática no era solo programar, sino había que aprender a diseñar soluciones. Y luego me llevó a una situación particular, que es, tienes que salir de tu zona de confort. Entonces, me planteo cada 3 o 4 años cambiar de asignatura. O sea, es un hándicap, Que te porque es un permita hándicap aprender. que a mí me permite aprender, pero también es un hándicap para el estudiante, porque yo entro a la asignatura y me la Sin tengo que saber preparar. nada. Ya. Entonces, a lo mejor no es la asignatura para la que estoy mejor preparado. Entonces, me toca ir estudiando, por supuesto, vas adelantado a los Sí, estudiantes, claro. ¿no? Pero te lleva a esa situación de salir de la zona de confort y me llama mucho la atención. Entonces, he pasado por, no sé, 10, 12, 14, 15 asignaturas, No, no, Ujú. sí, muchas. muchas. Y lo que sí trato es de en cada asignatura adaptarlo para que sea más fácil para estudiar, para que el estudiante aprenda. Ujú. En la medida de lo posible hay asignaturas en las que trato de incorporar herramientas basadas en juegos. Ujú. No gamificación, sino Sí. el aprendizaje para mí tiene dos cosas. Una es cómo consigo transmitirte el concepto, porque el concepto tú tienes que aprenderlo, o sea, ya está, Sí, sí o sí, y vaya. sí o sí. Y entonces el concepto te lo puedo contar con técnicas aburridas o puedo intentar contártelo con técnicas más entretenidas. Entonces, en la mayoría de las asignaturas en las que puedo, lo que hago es que el concepto te lo saco de contexto, me lo llevo a un juego que no tiene nada que ver, donde me centro en trabajar el concepto. Y a partir de ahí, cuando ya has entendido el concepto, ahora te lo aterrizo en el contexto de la asignatura. Ujú. Entonces, cuando tú ya lo has entendido, ya es fácil. Eso al final, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones genera
una delegación de responsabilidades hacia el estudiante. Es que yo en clase no te puedo contar 50 transparencias, me centro en 3 conceptos y luego las transparencias te las tienes que mirar tú. Que bueno, eso a veces genera una No, eso falta de sintonía, ¿no? Ya. Pero fíjate, hay cosas divertidas porque cuando yo empecé a dar gestión de proyectos, por ejemplo, en el plan anterior, con Paco Sánchez, y cuando ya Paco Sánchez se jubiló y cogí yo la asignatura, lo que hice fue para cada uno de los temas, para cada tema del temario, eran 14 temas, tenía un juego. Y cada clase siempre era un juego. Y hubo estudiantes que 4, 5, 6, 7 años después vinieron por la escuela y dicen, me acuerdo todavía del juego que hicimos para hablar de este concepto. Ostras. Y el concepto lo tenían asimilado y se acordaban de la dinámica. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de la importancia de cómo consigo yo fijar los conceptos. Es que al Un final poco más dinámico. Claro, buscar dinámicas a mí me gusta mucho. O sea, al final, cosas como, parecen tonterías, pero cosas como las que nos enseñaban con las derivadas integrales vi una vaca vestida de, ¿cómo era? Bueno, Para A mí eso no me han frases, enseñado así. juegos, al final, jolín, aunque no, aunque el temario tenga 300 diapositivas y tú le expliques un concepto que al final es el clave, el resto, pues bueno, sí que es verdad que tienes una responsabilidad de mirártelo tú por tu cuenta, pero jolín, en clase aprender ese concepto clave y luego ya llevarlo, porque además es una cosa que a mí me pasa que yo lo llevo incluso a mi terreno, yo lo veo en clase y digo, vale, pues ahora como este ejemplo que me ha puesto en este caso Agustín en clase no me ha servido, ¿cómo lo hago yo o qué objetos voy a entender yo para hacerlo? Y eso al final también es, y me parece de muy mentalidad de ingeniero, de jolín, al final trabajamos así, pues la mayoría de veces no entendemos las cosas y al final la programación, por ejemplo, es una cosa o el diseño de soluciones es una cosa de cómo lo querría yo o cómo lo haría yo y a partir de ahí crear. Y eso me parece importante, es una buena mentalidad de ingeniero y al final te facilita. No te Sí. facilita, pero al final lo asientas muchísimo mejor. Y parece una tontería, parece... Y Claro, yo además la universidad la veo como eso, ¿no? Para aprender a aprender por ti mismo también aparte, porque en la clase, como tú has dicho, no se puede aprender absolutamente todo porque es que no hay Es que tiempo. desconectas. No hay tiempo. leer una Entonces, diapositiva. claro, no es tan entretenido para estudiar y tal. Entonces, es como digamos, un puente para tú aprender a aprender por tu cuenta, aprender los conceptos clave para entender lo que es, pues, lo que va a tu carrera y todo eso, pero tú también tienes que aprender por tu cuenta las cosas a las que tú quieres llegar, a las que tú te quieres especializar. Por ejemplo, Sí. pues si estás más en ciberseguridad, pues aprender cosas de ciberseguridad, saber si te va más la defensa, el ataque o lo que sea. Sí. Entonces, ¿Has pero... tenido algún momento de... ¿Se te ha atragantado alguna asignatura que vayas a dar? Eh, define atragantar. O sea, asignaturas De que le que... hayas tenido que echar más horas porque dices, esto no lo entiendo, estos conceptos... Ah, bueno, no". eso me pasó la primera vez que di la asignatura de ingeniería del software en segundo. O sea, date cuenta que... Pero se acaba no trabajando, Sí. pero investigando de ello. Sí, pero es que, a ver, los comienzos fueron muy duros. Sí. Sí, o sea, te cuento los Ya. comienzos. Estamos hablando de asignatura Plan 92. El semestre empezaba en febrero y a mí el día 1 de febrero, o sea, Te lo porque dijeron. teníamos el parón de exámenes, me dicen, oye, que el 15 empiezas a dar un grupo de ingeniería del software. Y yo, ¿cómo? Digo, Así ¿y de cuál es el sorpresa. temario? Y dicen, digo, ¿pero qué me estás diciendo? Toma, aquí tienes el libro, tienes el Pressman, tienes el Somerville, tienes los apuntes que preparaba en su momento Tomás Hurtado, ya en 15 días empiezas tu grupo. Y pues nada, empieza a prepararte la asignatura porque entonces no había internet. O sea, estamos No, hablando del año ahora es mucho 92, más fácil. entonces tenías tus libros y tenías que hacerte tus apuntes y Sí. entonces ibas cogiendo, esto lo quiero contar según este libro, esto con otro, ibas clase por clase. O sea, yo me acuerdo, tenía clase a las 9 de la mañana y me acostaba a la 1 a las 2 de la mañana terminando de prepararme mis apuntes para poder dar la clase. ¿Y cómo has acabado investigando ahí? Porque me mola, o sea, me gustó ese tema. Entonces son temas que son curiosos y al final te das cuenta de que hay mucho desconocimiento sobre lo que es la informática y sobre mucho desconocimiento de lo que es la informática desde el punto de vista de ingeniería.
seguro que tenéis amigos y tenéis conocidos que trabajan en otras ingenierías. Vosotros que estáis en delegación, seguro que estáis acostumbrados a hablar con telecos, con industriales, que todos programan, con Que programan algún mejor aero, que nosotros. por supuesto, pero luego no hay quien lea ese código. Y entonces, cuando les tratas de hablar de determinados conceptos que son relacionados con la informática, no tienen ni idea. Y entonces te das cuenta de que hay mucho desconocimiento y que la gente hace las cosas mal por naturaleza. Mira, hay una anécdota que cuando yo daba la asignatura de arquitectura y diseño, que en algún momento volveré, ¿sabes? Hacíamos un... ¿No lo has cursado todavía? ¿No? No. Sandra, no, todavía. Cuando vuelvas tú. Este año no puedo. que si no, no acabo. No, ya te digo, o sea, es preferible que la curses antes. Sí. Hay dos conceptos que son fundamentales, que es el de acoplamiento y cohesión. Uf, Eso ¿Ah? ya... Las ideas son muy sencillitas. La bajo sí, sí. cohesión, acoplamiento, alta cohesión. ya, pero bueno, ya, pero me voy más al concepto. Al final Sí. la cohesión, cuando hablas de que algo tiene cohesión, es porque esa clase, ese componente, hace una cosa y está especializado en hacer esa cosa. ¿Vale? Y cuando hablas de acoplamiento es cómo ese componente se relaciona con los demás. Entonces, para que los estudiantes entendieran la diferencia entre acoplamiento y cohesión, que no, a ver, digamos que lo recomendable es alta cohesión bajo acoplamiento, Sí. pero eso no hay una correlación. O sea, eso es lo deseable, pero no quiere decir que el que tenga siempre una alta cohesión querrá decir un bajo acoplamiento. O sea, no, es recomendable, pero no es imprescindible. Entonces, preparó una dinámica que es un challenge que hay por ahí, que es el de los espaguetis, ¿no? El Marshmallow Challenge. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Yo Es no lo he construir una hecho en torre mi de vida. espaguetis. Ujú. Una torre de espaguetis y arriba tienes que poner una nube. Y entonces yo lo que dije, lo vi una vez y dije, pues qué curioso. Y me lo traje al mundo de... Lo hace la gente de arquitectura para hacer construcciones, ¿no? Entonces me lo traje para hacer arquitectura software, para que entendieran la relación entre el concepto de cohesión, acoplamiento y cómo cuando tú haces cosas con diferentes niveles de cohesión, pues los acoplamientos son más complicados. Entonces hacía un reto en clase en el que dividía la clase en grupos de 4 o 5 personas, me traía espaguetis, me traía plastilina por incordiar un poco más, simplemente por hacer que los acoplamientos fueran más pesados. El reto real es con hilo y con papel celo y hilo. Yo lo que hacía era poner plastilina que pesa más, con lo cual la estructura es más fácil que colapse. Si no lo diseñas bien, colapsa la estructura. Y entonces lo que hacía era dividirlos y a unos les ponía que tenían que construirlo todo en base a estructuras triangulares, otras estructuras basadas en cuadros o cubos y otros en pentágonos. Porque al final lo que haces es, los acoplamientos son distintos, ¿no? Cuando tienes que construir una torre basada en pentágonos es más complicada cuando tienes que hacer basada en triángulos y ya está. Entonces les ponías a competir y entonces lo importante de ahí era el concepto de la cohesión es cuántas cosas tiene que hacer cada estructura de las que tú haces. Además les pedía construir estructuras modulares para que las fueran apilando. Madre mía. Y entonces, claro, les enseñabas el concepto de cohesión, acoplamiento y el impacto. Y cuanto más crecía la estructura, como tenían que poner más, le ponían plastilina, se confundían, cada vez ponían más plastilina, eso pesaba. Y como el reto duraba 20 minutos, iban construyendo, iban subiendo, a lo mejor a los 18 minutos, cuando el reto duraba 20, la estructura eclosionaba por el peso, porque estaban mal diseñados los acoplamientos. Entonces, enseñarles dos conceptos que no tienen nada que ver con otra forma de trabajar, pues era curioso. Entonces ya les llevabas bueno, ya ahora lo vamos a traducir. Entonces, ese tipo de retos al final son muy divertidos. Sí, te mantienen activo. Porque, Aprendes más. y no puedes ni imaginarte la presión que se ponían entre ellos y lo picados que estaban. Porque es que mi torre ahora tiene 51 centímetros, la tuya 60. Sí, sí. Y entonces se olvidaban de aplicar el concepto. Intentaban competir por conseguir la estructura más alta, no la estructura más alta, más robusta, siguiendo los criterios que estábamos queriendo trabajar. Entonces eso me permitía también luego enseñanzas de lo has intentado hacer, has intentado crecer y como no has aplicado los parámetros, tu solución es una chapuza y no sirve de nada, con lo cual esto no es mantenible. Y algunos que habían ido más hormiguitas, se habían ido construyendo poco a poco, tenían estructuras más robustas. Entonces, trabajar ese tipo de conceptos siempre me ha parecido muy interesante. ¿Hay algún momento en la escuela que recuerdes que te haya marcado divertido, con compañeros o alguna fiesta de primavera? ¿De profe o de estudiante?
O si quieres contar de las dos, nosotros encantados. De estudiantes seguro, sí, hubo una cuestión muy divertida, y ahí tengo que agradecer al equipo directivo que había en su momento. O sea, yo esto muy poquita gente lo conoce, ¿eh? O sea, esto es, Top secret. pues casi, o sea, muy poquita gente A lo nadie, conoce. nadie se va Exclusiva a aquí enterar. ahora. Nadie se va a enterar, no, no lo estáis grabando, ¿no? No se está grabando. Pues mirad, estábamos en un mes de febrero, acaban las clases y estábamos empezando el segundo semestre. Y entonces a unos cuantos compañeros que estábamos en delegación se nos ocurrió hacer el entierro del primer parcial. Sí, entonces, bueno, fue una cuestión accidental porque estaban cambiando uno de los ascensores, trajeron un cajón enorme con un ascensor, con los motores, era un cajón de 2 metros por 1 por 1. Se oído muy, muy grande. Sí, entonces lo que hicimos fue pintarlo de negro, le pusimos unas cruces, nos disfrazamos, íbamos con unos capirotes, unas túnicas y había detrás otros compañeros que iban de negro y entonces estábamos haciendo el entierro del primer parcial. Fuimos clase por clase interrumpiendo las clases, con Bueno. música gregoriana. Entonces entrábamos, el primero que entraba era un compañero que iba con un cabezón de estos de los cabezudos, Sí. abría la puerta, nos metíamos. Y sin avisar así tal cual. Claro. Claro, los profes El único que lo ahí... sabía era el jefe de estudios que nos autorizó a hacerlo. Claro. Menos mal. Y entonces íbamos sacando a los estudiantes de clase, entonces íbamos haciendo una procesión por toda la escuela, clase por clase. Ostras. Y luego no hubo represalia. ¿Por qué? Todo Los le profesores- pareció gracioso. ¿Quieres que lo haga? Bueno, a ti ya te da igual. Me parece, a ver, lo que creo que es importante es que también descontextualicemos, o sea, o que, Sí. digamos, le quitemos, o sea, la docencia es muy importante, las horas de clase son muy importantes, pero porque un día pierdas una hora de clase no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Hay unos profes... Ya, sí, pero que no que- pasa absolutamente nada. Entonces, ese día fue muy divertido porque al final lo que conseguimos es, vaciamos todas las aulas, hicimos una procesión por el pasillo y cuando ya terminamos, dijimos, pues ya hasta aquí, hasta luego, gracias por venir, ya está. Luego la gente se fue a clase o... A la Entonces, cafetería. eso fue divertido, tío, pero fue una cuestión en la que al final te das cuenta de que cuando lo estábamos preparando queríamos generar esa sensación de los estudiantes de hoy, estamos todos juntos, vamos a empezar a prepararnos para el segundo semestre y la sensación fue el apoyo, no tuvimos un rechazo frontal de los profesores, hubo algunos que se enfadaron, pero bueno, es lo normal. Y luego alguna situación de profe, algo así que me haya marcado. Como PDI dices, una Como situación... PDI, Como profe, como dirección. Ujú. bueno, como PDI, ha habido varias. No tiene por qué ser divertida, puede No, ser no, emotiva. Podemos No, llorar. no, Claro, por di todo. la que más te haya marcado así como PDI. A ver, Bueno. como PDI, mira, como PDI de profe, pues un año estábamos dando clase de ingeniería de software, asignatura de segundo, sí. Y estábamos en un aula de las pequeñitas, del bloque 3 de las 200, o sea, las 2 y las 3, las que son pequeñitas, que eran aulas en su momento con los bancos corridos de 90, estábamos 130 personas. Joder, muchísimas personas, ¿eh? Sí, en los bancos de 6 había 7, luego había bancos metidos al fondo y gente subidas apoyados en las ventanas. Y ese día dije, conforme salí de la clase con 130 tantas personas, fui a jefatura de estudio y dije, cámbiame de aula. Entonces eso me marcó porque al final te das cuenta, porque no es que yo fuera mejor, no es que yo me considerara mejor profesor que el resto de mis compañeros, porque en la asignatura había profesores muy buenos, simplemente es que por alguna razón, no sé si era por proximidad, por lo que fuera, había llegado a esa... O también porque les había dado clase de algorítmica y de estructuras de datos 2 en el primer semestre, entonces se genera esa complicidad y había gente que te creía o que creía en ti, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de, ojo, el poder que tenemos, o la capacidad de influencia, no tanto poder, la capacidad de influencia que tenemos y de la responsabilidad que tenemos por hacer las cosas bien. Entonces eso a mí me ha marcado. Procuro siempre que esté en una asignatura hacer las cosas bien, porque sé que si enseño las cosas mal va a generar o puede tener un impacto muy grande.
Y luego a nivel de dirección, pues una cosa que sí me marcó mucho fue el fallecimiento de Manuel Bollaín. O sea, pues con Manuel llevaba desde el año 92, que yo entré de profe, él estaba ya de profesor y bueno, pues los 8 años, bueno, los 6 años que estuve con él, o 7 de equipo directivo, éramos uña y carne. Entonces, cada vez que tenía él un problema o yo tenía un problema, yo le decía, además es que me daba igual, a las 10 de la noche, oye Manuel, necesito tomar una cerveza. Y Oye. salíamos y me iba a tomar una cerveza, hablábamos de lo que fuera o al revés, él estaba, sobre todo en estas épocas que estáis con matrículas, horarios, él estaba muy agobiado, me decía necesito hablar y quedábamos. Entonces esa pues, bueno, fue una pérdida muy grande. Ha habido momentos divertidos y menos divertidos. Sí. Bueno, ya para finalizar, que ya llevamos más o menos una hora, te quería preguntar, ya hemos hecho un podcast, este es el segundo. Para los próximos, ¿tú qué querrías ver? ¿A quién te gustaría? Ideas, ¿A quién te gustaría invitados, traer? eso es. Pues mira, Puede ser estudiante, no, pedido, no, que por eso tengas- te digo, o sea, yo creo que sería interesante que tuvierais aquí a compañeros vuestros, a estudiantes, que os contaran qué es lo que esperan de la universidad. O sea, Y que, meto uno de primero. ¿eh? El primero que recién entra. Tú al podcast. A ver, el de primero, el problema que tiene es que todavía está intentando averiguar qué es la universidad. Pero alguno que ya esté en segundo Sí, o que esté en segundo y tercero, o tercero. sea, sobre todo qué es lo que espera o qué es lo que quiere encontrar. Porque al final es una cuestión que a mí me decían desde el principio, ¿no? Yo cuando estaba en dirección, y muchos lo sabéis, no he renunciado a dar mis clases. O sea, seguí dando los créditos que me correspondían, bueno, más de los que me correspondían, ¿no? Tenía derecho a una reducción, pero he seguido dando entre 18, algún año 21 créditos, o sea, he seguido dando mi actividad docente normal. Porque lo que nunca he querido es perder el pulso de qué piensa el estudiante de a pie. Entonces, en algunos casos las asignaturas que he dado han sido de cuarto, que son más cómodas porque son menos estudiantes, pero he tenido asignaturas de segundo. O sea, he dado Fundamental General Software, he dado POC, cuando hubo que cambiar la asignatura de arriba a abajo, pues porque yo creo que era necesario. Con FIS nos pasó lo mismo, con verificación y validación hemos ido incorporando cambios que yo creo que han ido dándole un valor añadido a las asignaturas. No digo mejorar, dar un valor añadido. Que también, a ver, siempre se puede mejorar. Es dar un valor Pero- añadido, es hacer las cosas de otra manera distinta con lo que tú consideras que tiene que ser la docencia en esa asignatura. Entonces, eso creo que es importante, el recibir ese pulso. Lo mismo que he seguido yendo a institutos a dar charlas, 10, 12 al año. Entonces, porque como director del centro o como persona que va a tomar decisiones sobre lo que tiene que ser la formación universitaria, Tiene que ver no puedes olvidar al estudiante que entra con 18 años. Tienes que saber qué es lo que piensa el chico de 18 años que entró en la universidad. Tienes que conocer sus inquietudes, si está hablando de Pokémon o está hablando de otras cosas. O sea, tienes que saber por dónde, qué es lo que ellos esperan, que va un poco en la línea. Entonces, creo que es muy importante que haya algún podcast en los que los estudiantes tengan esa capacidad reivindicativa de hecho en falta esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal, desde el punto de vista del consumidor del servicio. Del cliente. Claro, o sea, porque vosotros estáis recibiendo algo que nosotros consideramos que hacemos bien o no. Entonces, yo siempre cuando pasamos las encuestas de las asignaturas, que es un tema que creo que ha perdido demasiada relevancia, y permitidme que me vuelva al año 90, que yo estaba estudiando. Nos tocó pelearnos con jefatura de estudios para que pudiéramos incluir otra vez encuestas en las asignaturas. Nos tocó pelearnos con la dirección entonces y conseguimos que se volvieran a hacer encuestas. Costó un montón porque el profesorado no quería. La dirección, bueno, nos debía unas cuantas cosas y conseguimos negociar que se Tiraste hicieran de ahí. encuestas. Sí, sí, y entonces, fijaros, la encuesta bien hecha aporta, mal hecha no. Entonces, la encuesta nosotros la utilizamos, o la mayoría de los profesores la utilizan para saber qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Hay, por supuesto, si tienes un porcentaje de profesores, vas a tener un 20% que las encuestas le da igual. Pero tienes un 60%, tienes un 20% que les da igual, o un 20% que creen a pie juntillas, que les parece maravilloso, pero tienes un porcentaje de un 60% que lo utilizan para mejorar. Pero claro, si la encuesta la rellenas de manera objetiva.
Sí, claro. Yo me acuerdo que un año, en una de las encuestas que me hicieron, había una pregunta que ponía, ¿el profesor asiste regularmente a clase? O... Y entonces, cuando yo no había faltado en una sola clase, tenía una asistencia como del 60%. Digo, ¿pero cómo puede ser? Entonces, también es... o Hay gente asiste regularmente a clase, la pregunta creo que era, ¿asiste regularmente a clase? Cuando la encuesta es sobre el profesor, se entiende que si el profesor viene. Pero los estudiantes lo entendían es, yo asisto a clase, entonces que salía ahí una diferencia. Y decía, no, hay algunos aspectos que no le voy a dar credibilidad porque si yo no me he perdido una sola clase, resulta que si soy al 60% hay algo que falla. Entonces creo que es importante que se recupere la importancia de las encuestas y que los estudiantes inviertan ese tiempo en dar opinión sobre el servicio, porque si yo no sé lo que hago mal, Lo voy a seguir haciendo igual. o puedo pensar que es todo maravilloso y lo estoy haciendo fatal. Si las encuestas siempre me las valoras o de manera 5-5-5-5, que es absurdo, o 1-1-1-1, pues Sí, que no tiene nada no aportan ningún de valor. valor. Yo me acuerdo hace muchísimos años hablábamos en temas de ágiles, hablamos con una empresa y en la empresa estaban encantados y decían, es que fíjate qué maravilla porque llevamos 3 años manteniendo las estadísticas de productividad. Y le dije, entonces, ¿para qué mires? Si no has evolucionado nada, si no has mejorado nada, no sirve de nada. Cuando tú tomas medidas es para mejorar o tienes que intentar hacer cosas para mejorar. Entonces, si las encuestas se rellenan con el objetivo de mejorar, es fantástico. Claro. Si se responden 5, no es un valor significativo, no es una muestra suficiente. Entonces, además siempre vas a tener a los estudiantes del síndrome de Estocolmo. Sí. O bien a los haters o bien a los lovers, ¿no? Hay siempre de ambos. Entonces eso no sirve para nada. Entonces creo que es una cuestión que es muy importante recuperar. No se sabe muy bien cómo hacer, porque desde el momento que tenemos encuestas telemáticas, vosotros no las rellenáis, no sé muy bien por qué. A pesar de que se os... No, al final, claro, o sea, yo creo que tiene que ser un pulso entre todos los que estamos, incluso el rectorado, porque al final también ten en cuenta que una encuesta por asignatura, por profesor, si por ejemplo en la asignatura ya tienes 2-3 profesores que a lo mejor te llevan las prácticas, a lo mejor te plantas con 20, que incluso a mí es verdad que es algo que me parece frívolo, en el sentido de calificar del 0 al 5, pues algunos aspectos que, jolín, a mí me gustaría tener una cajita y decirte, pues esto me ha gustado, esto tal, que al final es lo que... La Pero claro, que descripción. tiene que ser un pulso entre, en este caso, entre toda la UPM. Sí. Entonces, Pero ahí el problema es que hemos perdido esa oportunidad. O sea, desde hace 8 años, una cosa de 7 años, las encuestas cada vez sirven menos. Y eso es un problema. Porque tienes un sistema de encuestación que a nosotros cuando renovamos las acreditaciones, de hecho, cada vez que tenemos una visita de los paneles de Sí, renovación, lo que lo nos dicen ponen. es, Las tenéis que encuestas. mejorar el sistema de encuestación. Y digo, ya, pues que no depende de nosotros. Ya. Y nos ponen malas puntuaciones porque el sistema de encuestación es malo. O porque no es suficientemente significativo o fundamentalmente por eso. Y es un problema que es complicado de resolver, pero es algo que creo que es importante. Entonces la pregunta es, ¿a quién traería? Pues a estudiantes para que hablaran y también traería algún PTGAS, como habéis mencionado. PTGAS. Sí. Sí, fijaros que... Una de las 3 patitas. Sí, cada una de las 3 patitas. Fijaros que la escuela funciona y Gracias al PTGAS. Yo siempre lo diré. Sí, pero no solo eso, sino que lo bueno, y en la escuela, en particular esta escuela dentro de la Politécnica es un rara avis, es una especie diferente, o somos una escuela diferente. El PTGAS, los estudiantes y el PDI están unidos, siempre. Y a todos les damos la relevancia que se merecen. O sea, la escuela no funciona si el personal de limpieza no está aquí a las 7 de la mañana. O sea, yo hay muchos días que he venido a las 7:30 de la mañana, estamos el personal de limpieza, los ordenanzas y yo. Y cuando te vas por la tarde, algunos de la limpieza todavía siguen por aquí. Entonces ellos son suficientemente importantes. Si ellos no están, la escuela no se puede abrir. La gente que está en las garitas, de nuevo, son los que abren a las 7:30 de la mañana. La escuela, los que están en administración, secretaría, o sea, son todos, cada uno hace su rol y todos son importantes. Entonces, vosotros sois fundamentales, pues en estudiantes no tiene sentido la universidad, no estamos, no existimos. Entonces yo creo que sí deberíais, o sí podría ser interesante, no debería ser, no puedo decir nunca lo que debéis hacer,
sí sería interesante que captarais su opinión y podéis captar desde la gente que os es más interesante como estudiantes. Claro, más representativo. Sí, En o plan, sea, gente así. que a lo mejor es un podcast no de una persona, sino puedes traer 2 o 3. Ya. Porque, Ir ampliando. claro, sobre todo porque ¿quiénes son importantes para vosotros? Secretaría es importante, pero es que el CIC es importante, pero es que Sí. los ordenanzas son importantes. Sí, sí, sí. Pero es que los administrativos que están, a lo mejor los de asuntos económicos os quedan más lejos, pero yo qué sé, los de extensión universitaria internacional os quedan más cerca. Ya. O sea, hay gente que sí necesitáis también darles su voz, Y su visibilidad, o es ya. importante que la escuela les dé su voz, porque sin ellos esto no funciona. O sea, yo todos los años, mientras he sido director, lo que he hecho es en la carta de felicitación a todo el personal, siempre el personal de limpieza, la cafetería, o sea, todos han estado incluidos porque para mí hay unos servicios que están externalizados y otros son internos, pero sin ellos no funciona. Entonces, el intentar en este podcast que tenéis, el dar La visibilidad. visibilidad A a todo el mundo. todos, creo que sería importante. Bueno, y ya para no alargarnos más, vamos a terminar con este podcast dándote 3 cositas que te hemos traído, ¿vale? Bueno. La primera es esto, siempre damos merchan de Delega, ya que lo tenemos. Gracias. Hay que usarlo. Espera, voy a verlo. ¿Has visto? Ah, Para que apuntes, como no para tienes que apunte. 300. Eso es. Ya, sí, no, cada vez tengo menos. Ahora ya soy invisible. Qué Sí, chulo. no, pero sí. Aquí nadie es invisible. Y luego ya bolígrafos y eso. Ahí son de los que pintan, qué bien, qué Sí, ilusión. has visto. Gracias. Lo segundo que te queremos dar, nos ha faltado firmarlo, ¿vale? Porque no nos ha dado tiempo, pero queríamos que tú tuvieses de tu paso como director. ¿Vale? Buah, cuántas canas me han ido saliendo. Pero sigues igual de guapo. Muchas gracias. Pero tiene Y la más tercera- Qué conocimiento. bonito. Espera, voy a enseñarlo a la cámara. Lo Qué tercero bonito. es Lo voy a poner en mi despacho. una carta que te hemos escrito. Es un poco larga, pero bueno, no tardo en leértela, ¿vale? Vale. Tienes una copia detrás en algún momento si la quieres leer, ¿vale? No, o sea, tendrás que sacar todo. pero... Tendré que sacar, bueno, Sí. Bueno, Agustín, hoy, aunque un poco tarde, nos toca despedirte como director de la Escuela, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos, nuestra querida ETSISI. Hoy soy yo quien te dedica estas palabras como representante de estudiantes y como delegada actual, pero quiero que sepas que estas palabras no son solo mías, sino de todos los delegados, delegadas y equipos que han pasado por la delegación desde que comenzaste a ser director, nada más y nada menos que hace 8 años. Vamos, un paseo. Hace exactamente 8 años, 2 meses y 5 días que esta escuela decidió poner toda su confianza en ti para que junto a tu equipo, que de aquel entonces, y todos los que han pasado por él, llevaseis a esta escuela a ser un referente en la formación de ingenieros en el mundo TIC. Has pasado tantas cosas como director que si te pusieras a escribir un libro podrías catalogarlo como ciencia ficción. En 2020 te tocó enfrentarte a una pandemia mundial. Tuviste que mandar a todo el mundo a casa y también te tocó discutir con alguno que no entendía la gravedad de la situación y que defendía por encima de todo la docencia presencial de los alumnos. No les culpo, nadie imaginaba la catástrofe que se nos venía encima. Te tocó darle a todo una vuelta de 180 grados y adaptar todos los sistemas a la nueva normalidad de entonces, todo online. Y aunque somos una escuela TIC, tuvimos nuestros problemillas. Pero no todo fue malo, ahora tenemos la ventaja de que los consejos de departamento se siguen haciendo online 5 años después. Quienes lo escuchamos desde la cama te lo agradecemos. Cuando volvimos a la semipresencialidad, te tocó lidiar con quienes se quejaban del frío durante los exámenes, porque claro, había que mantener la ventilación y las ventanas tenían que estar abiertas. Y estábamos en pleno diciembre. Sin embargo, ante una escuela que durante meses solo tuvo silencio en los pasillos, tuviste una respuesta rápida y unificada. Adaptaste y modernizaste los espacios y mantuviste una comunicación constante con la delegación para intentar hacer las cosas lo mejor posible y, sobre todo, mantuviste la cercanía y el trato humano. Siempre supimos lo involucrado que estabas en cuidar al máximo posible la seguridad de todos. En 2021 te tocó enfrentar una tal Filomena, esa que nos volvió a encerrar en casa de manera urgente. Y con el trauma que ya llevábamos a cuestas, no sabíamos si volveríamos a vernos en meses. Luego tuviste una buena racha, hasta que en 2025 llegó una Dana, arrasó con el bloque 4 y con algún TFG y un apagón a nivel nacional. Si llegas a quedarte más tiempo, nos toca sobrevivir a un apocalipsis zombie. Aquel Seguro. 4 de mayo,
Aquel 4 de mayo de 2017 te acompañaba un gran equipo de personas maravillosas con las que has ido creciendo y que también han crecido a tu lado, implicándose durante horas en hacer de esta escuela lo que es hoy. Pero no solo aquel día contabas con personas estupendas. A lo largo del tiempo te has encontrado con muchas más que han estado dispuestas a echarte una mano. Desde aquí queremos darle las gracias a todos y a cada uno de ellos. No quiero dejar pasar la oportunidad sin recordar a nuestro querido subdirector de Ordenación Académica, profesor, amigo, padre y marido, Manuel Boyain. Esté donde esté, sé que estará orgulloso de todo tu camino, aunque su forma de expresarlo fuera un poco difícil de entender a veces. Tampoco quiero dejar de mencionar su manera de enseñar y cómo se le recuerda como uno de los mejores profesores que ha tenido la asignatura de base de datos, ni sus queridísimos Juegos del Hambre, porque aún hoy muchos le recordamos esos días, maldiciéndole por tener que estar dándole durante 10 minutos a F5 para refrescar la página, pero agradeciendo que siga siendo ese el mecanismo, su mecanismo. Sus momentos en las fiestas de la primavera también son inolvidables, cuando su espíritu joven le poseía y se convertía en el alma de la fiesta. Desde aquí mandamos un beso y un abrazo a su mujer y a sus hijos. Y os decimos de corazón que no muere quien se olvida. Y creedme que en esta escuela sabemos que nos acompaña cada día. Y entre todo este jaleo de ser director, también eras y sigues siendo profesor. Uno de los mejores que tiene esta escuela. En mayor o menor medida, has dejado huella en cada asignatura que has impartido. Te preocupas por el alumnado y eso hace que seas un referente. Ir a clase contigo da gusto. Ojalá, ahora que tienes un poco más de tiempo, sigas creciendo como profesor y sigas contribuyendo a mejorar la escuela, aunque esta vez desde otra perspectiva. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte personalmente lo que has supuesto para mí. Yo entré en la delegación hace 3 años y prácticamente no habíamos tenido contacto hasta septiembre de este año. Te tenía y te tengo mucho respeto. Aún recuerdo el día que caminando por el pasillo reuní fuerzas de donde no las tenía y me armé de valor para pedirte una reunión sobre un tema que, aunque era importante, lo era aún más por ser la primera toma de contacto contigo. A partir de ahí hemos compartido muchas charlas, desde lo más profesional hasta lo más personal. Te has convertido en un pilar al que todos admiramos profundamente y del que hemos aprendido mucho, y nos queda por aprender. Y aunque yo ya me he liberado de ti como director, tú no te vas a liberar de mí, ni de nosotros. Seguiremos yendo a tu nuevo despacho a pedirte consejos porque eres una persona con muchos años de experiencia. De los otros también. De los otros también. Y siempre tienes una solución para todo. Ya sabes, cosas que se aprenden siendo director. Por último, quiero remarcar algo que mencionaste tanto en tu correo de despedida como en la toma de posesión de Borja. Decías que asumías toda la responsabilidad de las malas decisiones que habías tomado. Y aunque tengo que darte razón en que la carga ha sido tuya de la decisión, porque eran tuyas, discrepo en el adjetivo de malas. Creo que como director has hecho lo que debías hacer. A veces han sido difíciles e impopulares, pero lo hiciste siempre buscando minimizar los daños y obtener el mayor beneficio para la escuela y todos los que lo formamos. No quiero que te vayas del cargo pensando que has fallado, porque incluso si alguna vez lo hiciste, te detuviste a analizar cómo mejorar para la próxima. Todos los que asumimos un cargo de cierta responsabilidad, y nos incluyo como representantes, no somos perfectos. También tenemos derecho a equivocarnos. No entramos sabiendo cómo hacerlo, pero sí sabiendo qué queremos lograr y luchamos por ello para hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que nos define, en tu caso como director y en el nuestro como representantes, pero sobre todo como personas. Agustín, ojalá la vida te recompense todo el tiempo que has invertido en esta escuela y ojalá el tiempo que tienes ahora lo aproveches para hacer todas esas cosas que el cargo no te permitía, investigar, dar docencia o simplemente estar con los tuyos. Desde la delegación queremos decirte que te queremos mucho y que el recuerdo que nos llevamos de ti vale oro. Muchas gracias, es una carta muy bonita. Y ya está. Sí, nada, muchas gracias. Es simplemente es un orgullo recibir una carta así. Y bueno, la pondré en el despacho, por supuesto, la voy a guardar. Sí. Hay muchas cosas de las que has dicho que son ciertas. Bueno, todo lo que has dicho es cierto, ¿no? Al final son muchas horas, mucho tiempo y muchas personas. Muchas personas, sí. Y bueno, desde el principio es que en todo momento la delegación es el centro de la escuela. Sois 2.200, a día de hoy sois 2.200 que estáis todos los días pululando por los pasillos y que sois los que hacéis que esto tenga sentido. O sea, el tiempo como director o cualquier medida ha sido siempre pensando en lo mejor para vosotros. Que a veces por lo que dices, pues, TLP, pues que le vamos a hacer, ¿no?
No, pero tratar de buscar soluciones y sí, tengo la suerte de que considero que me ha recompensado con creces. O si tuviera que volver a tomar la decisión, la volvería a tomar. Pues eso es lo importante. Sí, o sea, sí, no puedo porque ya han pasado 8 años, pero o sea, creo que además ya el tiempo ha pasado. O sea, creo que ahora los directores siguientes tienen que ser de las personas jóvenes que entran en la escuela porque vienen con otras dinámicas. Pero si volviera 8 años atrás, volvería a tomar la misma decisión. Volvería a apostar por la escuela, por vosotros, por los compañeros y al final lo de dormir está sobrevalorado. Muchísimas Pues, gracias por la muchas carta y gracias. por vuestro Placer. apoyo. Muchas Y gracias por venir nada, a vosotros. y por estar un 9 de julio aquí por la tarde. Hasta el 9 de 31 julio. todavía voy a seguir viviendo. O sea, Todavía. si queréis estar por aquí, Bueno, no hay bueno, ningún venga. problema, nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias por venir y pues ahora la nueva vida de profesor más libre. Sí, diferente. Diferente. Muchísimas gracias. A ti. Y bueno, a todos vosotros, Por vernos, sí. feliz verano. Olvidaos ya de las asignaturas. Si os han quedado algunas, no pasa nada. Eso es porque sois estudiantes que quieren volver a repetir la asignatura porque les ha gustado. Estudiantes extraordinarios, sí que Estudiantes sí. extraordinarios. Ya sabéis, cualquier sugerencia para el podcast, ya sabéis dónde dejarlo y cualquier duda que tengáis, pues, acudís a nosotros y feliz verano a todos y a descansar hasta septiembre. Hasta septiembre. Gracias, feliz verano. Ah.